Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Muy bien, y estamos en vivo entonces en esta Feria Digital del Libro Resistencia 2020 y ahora una actividad de la que muchos estaban esperando. Está con nosotros Julián Sicari, quien va a estar contándonos de su libro Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri, y vaya que hay mucho para hablar de eso. Y también están invitados Alfredo Zayat y un compañero, Leandro Santoro. Bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro. Y un gusto que estén con nosotros acompañándonos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, la verdad que Julián, uno cuando se pone a pensar un poco sobre las distintas crisis que tuvo la Argentina, sobre todo los que somos más de la nueva generación, pensamos como si fuese que el concepto de crisis arrancara en la era Macri, que reventó la economía, o por lo que nos dicen nuestros padres, en el 2001. Pero, ¿cómo arranca la crisis económica argentina y cómo arranca también tu trayectoria para empezar a escribir este libro? Bueno, en principio, es un fenómeno que siempre me interesaron mucho las crisis, porque me parece que es el momento donde se cristaliza y transparenta las relaciones sociales más importantes, como uno puede ver a partir de las crisis las estructuras de poder, las estructuras económicas, cuán sólidas son los vínculos que sostienen a los agentes. A mí me había interesado tratar de entender las distintas crisis y a lo largo del libro, y por ahí incluso con posterioridad a terminarlo, lo que me encontré es la pregunta por la inestabilidad permanente del país, ¿no? Que eso me parece que es la clave central para hacer las crisis, porque bueno, tiene un dato, dos datos fácticos que pueden ayudar a pensar la envergadura del problema, que bueno, el libro arranca cuando Argentina empieza a ser Argentina con la Constitución Nacional, ya con el gobierno de y llega al gobierno de 2019. En esos 160 años, lo que yo encontré es 16 crisis económicas, o sea, una crisis cada 10 años. Entonces, una suerte de maldición que nos persigue, un círculo de eterno retorno. Pero desde el Rodrigazo a la actualidad, sacando lo que implica el coronavirus, en esos 45 años existieron 7 crisis económicas, una crisis cada 6 años y medio. Y esto es algo que en ninguna parte del mundo no va a encontrar tal nivel de propensión a sufrir crisis ni este tipo de problemas. La permanente no solo inestabilidad, sino la alta propensión al progreso que tenemos como país. Y acá yo agrego un tema que me parece muy importante. Yo, además de estudiar economía o historia, yo soy psicólogo, y esto uno en terapia podríamos decir, no quiero hacer un psicologismo, ¿no? Pero hay algo importante que es detectar la repetición, ¿no? Porque nosotros estamos todo el tiempo atravesando crisis, insisto, en el último medio siglo atravesamos una cada 6 años y medio. Entonces, no poder ubicar que permanentemente las padecemos y tratar de sistematizarnos, primero identificar qué pasa, ¿no? Efectivamente, que es un problema muy grande porque las crisis económicas implica que mucha gente empieza a ser pobre, deja de comer, bajan los salarios, cierran miles de empresas, bueno, son una suerte de padecimientos sociales y económicos, políticos muy, muy graves. Entonces, es que son gratuitos que pasen las crisis y se sigan repitiendo. Y también los historiadores tenemos un dicho que es que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Entonces, el único antídoto que tenemos para dejar de repetir las crisis, dejar de padecerlas, dejar atrás todo este sufrimiento, es empezar a estudiarlas, primero reconocerlas como problema, entenderlo, ver que efectivamente
lo repetimos y lo padecemos muy duramente y terriblemente, y empezar a hacer algo. Me parece que yo intento hacer por ahí una analogía tal vez forzada en las conclusiones del libro, pero me parece que no es menor, por ahí es ingenua, muy ilusoria, pero me parece importante tenerla en cuenta, que es que nosotros durante todo el siglo XX, tristemente, padecimos sistemáticamente golpes de Estado. Sufrimos dictaduras, sufrimos atropellos, violaciones a los derechos humanos y, bueno, realmente muchos sufrimientos. Sin embargo, a partir de por ahí probablemente lo doloroso y lo terrible que fue la última dictadura militar, como sociedad hubo una recapacitación colectiva, social muy amplia y muy profunda, y pudimos lograr decir nunca más. Nunca más, y por suerte hemos acumulado otros problemas, pero las dictaduras no. Los militares ya no son parte más de la política, a pesar que ahora parece que Duhalde los quiso poner de moda, y pudimos decir nunca más y no volver a padecer golpes militares. Bueno, me parece que como sociedad podemos hacer una reflexión también sobre las crisis económicas y volver a decir un nunca más, y no volver a padecer las crisis económicas y poder proyectar una sociedad a largo plazo sin que sea tan inestable, tan caótica, tan dura, sin los constantes padecimientos. Y agrego lo último, y ya le dejo la palabra acá a los compañeros que, por suerte, bueno, les quiero agradecer que estén acompañando esto, que con las crisis uno lo que ve, por lo menos, sobre todo en las últimas, las crisis que se ligan al modelo neoliberal, que han sido, sobre todas las cosas, las crisis económicas son mecanismos de transferencia de la riqueza. Esto también es algo que muchas veces no se termina de ubicar. Y las crisis son fábricas de pobres. Uno lo que ve en todas las crisis es que, por ejemplo, si uno toma el nivel de pobreza de la década del 70, en Argentina era del 5,6%. En la década del 80 ya era del 19,8%, o sea, prácticamente se cuadriplicó. En la década del 90 ya era del 26%, o sea, ya ahí creció un 30% más. En la década del 2000 ya estaba en torno al 30%, al 36%. Bueno, uno lo que ve con las crisis, ¿no?, es que salta la pobreza, ¿no? Sube mucho, después baja cuando se normaliza un poco, pero nunca vuelve a los niveles previos. Y después volvemos a padecer otra crisis que vuelve a subir la pobreza y nunca vuelve a los niveles previos. Entonces, si uno echa una mirada retrospectiva a los últimos 50 años, uno lo que encuentra es que precisamente estamos acumulando niveles de pobreza estructural, niveles de exclusión crecientes, que el principal mecanismo de despojo como sociedad son las crisis económicas. ¿Cómo logran precisamente dejar a millones de argentinos afuera de la alimentación básica, de tener un trabajo, de cuál es el salario? Es gracias a las crisis. Entonces, acá hay otro elemento fundamental. Si nosotros no queremos construir una sociedad de excluidos, lo primero que tenemos que hacer es terminar con las crisis. Y complementando esto, que por ahí esto va a ser interesante conversarlo con Alfredo y con Leandro, que también las crisis, no solo como dispositivo de exclusión económica, también terminan funcionando como un dispositivo de poder político. Entonces, también la recurrencia de las crisis, o por lo menos yo lo que encontré, y me parece que es interesante, es pensarlo que son funcionales al poder económico, que la repetición permanente de las crisis económicas deja de ser una casualidad o deja de ser algo que padecemos y que todos lo sufrimos, para ver que efectivamente los grandes grupos concentrados se han beneficiado gracias a esas crisis, han logrado concentrar la economía, concentrar la riqueza, lograr mecanismos de exclusión, mecanismos de disciplinamiento social y de control y presión sobre los gobiernos para que ejerzan sus medidas económicas que tanto los favorecen. Entonces la relación, o sea, yo por lo menos lo que pienso es que a partir de estudiar las crisis económicas se pueden entrelazar las perspectivas, ya sea económicas, sociales, políticas, institucionales, incluso culturales, que tenemos en Argentina. Entonces me parece que es el principal foco a entender y abordar. No sé si, bueno, perdón que es un largo monólogo, pero creo que hay como introducción o puntapié para charlar sobre este tema. Súper, súper claro, Julián, y ahora para aprovechar también que está Alfredo y que está Leandro, que también hay que discutir e incorporar a la mesa de debate, me parece que en todas estas crisis el rol fundamental que jugaron los medios de comunicación hegemónicos y cómo ejercieron poder desde la información que influyó en la sociedad para repercutir y terminar en los gobiernos que generaron las crisis de las cuales
sabemos y sobre todo tenemos conciencia de la más reciente y la última. Uh-huh. Sí, sí, sin duda, son un factor de poder, eso es innegable. Pero bueno, no sé si Lean o Alfredo quieren agregar, pudieron terminar de leer el libro y incorporar reflexiones sobre estos temas. Por ahí hay puntos que no acordarán, otros que sí, otros que por ahí les parecen novedosos, o podemos incorporar elementos para enriquecer estos puntos de vista que, bueno, yo insisto, me parece como central el tema de las crisis. Yo, Alfredo, si me dejas un minuto, sí, digo algunas cositas y corto y vamos y venimos, si te parece, así no los hemos aburrido. Primero, Julián, agradecerte la posibilidad de presentar tu libro, decirle a la gente que está viendo esta presentación virtual tan incómoda, porque yo formé parte de la presentación de varios libros y una de las cosas más lindas que tiene la presentación del libro es poder interactuar con la gente, darse cuenta la cara que ponen las personas cuando uno hace un comentario, si aprueban, si desaprueban, la posibilidad de meter el chiste, que siempre distiende en este tipo de eventos. Yo suelo decir que tengo la rareza de ser una persona que lee los libros antes de presentarlo, cosa que en general no se suele dar. Y la verdad es que, bueno, igual con la pandemia y con todas estas restricciones, me parece que es muy interesante la posibilidad de discutir todas las ideas que has compilado en este volumen. Primero, antes de pasarle la palabra al profesor Zayat, charlar algunas cosas sobre el libro. Mira, yo, como casi todos los que militamos en política, soy de leer bastante. Ustedes saben, yo tengo de formación de grado las ciencias políticas, pero para discutir en la televisión tuve que aprender de economía para atacar y de derecho penal para defenderme en los últimos años. Y el estudio de la economía y de la macroeconomía estuvo siempre orientada hacia la idea de poder, primero, explicar qué era lo que estaba en disputa en la Argentina, cuál era la contradicción fundamental, que nosotros muchas veces sintetizamos como la puja entre dos modelos, uno más especulativo de concentración de la riqueza, financiero, y otro más productivo, solidario y soberano. Y en segundo lugar, obviamente, para discutir el futuro, más allá de las pujas y las rivalidades coyunturales, se necesita reactualizar, me parece a mí, la izquierda, y la izquierda democrática necesita reactualizar su lectura de la situación socioeconómica mundial y su arsenal teórico para poder disputar el futuro y no rendirse frente a la hegemonía del neoliberalismo. Y la verdad, Juli, encontré en este libro, te lo voy a decir como un elogio, espero que se entienda, es como un manual, porque para mí está muy bien escrito. Encontraste el punto justo entre la rigurosidad académica y al mismo tiempo la estructura y el vocabulario de la divulgación. Y no te lo digo como un elogio casual, te lo digo realmente por lo que siento. Yo te decía, si yo hubiese comprado el libro, les voy a decir a los que están viendo esto que Julián me lo regaló, pero si yo hubiese comprado el libro, hubiese quedado muy conforme con lo que tengo en la mano. Porque a pesar de que, obviamente, la historia económica de la Argentina la hemos leído por infinidad de autores, muchos de los textos que vos citas acá, yo los tengo ahí, y la mayoría de los textos, como todos los que pasamos por la universidad pública, los tengo en fotocopia, efectivamente has logrado agregarle una novedad al análisis de la historia económica, que es tu capacidad de sintetizar y de seleccionar en etapas la posibilidad de construir una explicación razonable, no solamente de lo que pasó, sino de lo que pasa recurrentemente. Así que primero, el tema de la estructura del libro y el discurso que usás me parece muy interesante, así que recomiendo su compra y su lectura, porque los textos hay que comprarlos para ayudar al autor. En segundo lugar, decirte que a mí, cada vez que leía, que iba pasando de capítulo a capítulo, me parece muy interesante lo que vos hacés de plantear que las crisis están enmarcadas dentro de los tres modelos que caracterizaron económicamente a Argentina, que es el MAE, el modelo agroexportador, el ICE, la industrialización por sustitución de importaciones y la valorización financiera. Has logrado además darle la clave en algo que yo creo que es la discusión central de la democracia de los próximos años, que es la pregunta de dónde reside la soberanía. Uno supone, desde las ciencias políticas, cuando lee los textos clásicos, que la soberanía reside en los votos. Pero cuando te lee a vos, se da cuenta que la soberanía reside en los dólares. Entonces, quien tiene los dólares y quien maneja el flujo de dólares en la Argentina
tiene más poder, lamentablemente, que quien representa al conjunto de la sociedad, por lo menos una puja. No sé si tiene más poder, porque hay momentos en las que no, pero pareciera que cada vez que una crisis se resuelve siempre a favor de los poderosos, ¿no? Por esto que decías vos del crecimiento de la tasa de pobreza, el crecimiento de la desigualdad y fundamentalmente la capacidad de disciplinar. ¿Sabés qué creo? Paso la palabra, Alfredo. Que todas estas crisis, enmarcadas en los tres paradigmas que muy bien vos describís, tienen siempre una disputa, que es quién tiene el poder en la Argentina, y la disputa, digamos, nunca acabada de cuál es el modelo definitivo de desarrollo. Yo creo que hoy la derecha tiene en su cabeza la idea de una suerte, y lo digo con respeto a esto, de intento de chilenizar a la sociedad argentina, transformando su estructura productiva y su estructura social en una estructura primarizada, disciplinada, orientada solamente al mercado exterior, digamos, al comercio exterior, con la intención de garantizar altos niveles de rentabilidad para un sector muy pequeño de la población y desentendiéndose de todo el resto. Y después nosotros, con una dificultad muy grande, que es que, digo nosotros, los que nos definimos como posneoliberales, que ya en la definición del posneoliberalismo creo que hay mucha información, porque habla de lo que no queremos, pero nos cuesta mucho construir consenso alrededor de las ideas que efectivamente defendemos. Esto es algo que yo vengo viendo hace mucho tiempo, por lo menos de los últimos 5 años, se nota claramente en la región una dificultad para construir una mirada propositiva, además de una mirada crítica hacia la experiencia neoliberal, una mirada propositiva que explique concretamente en qué consiste un modelo de desarrollo con inclusión. Y en esta lectura creo que se necesita replantear hacia dónde queremos ir. Me parece que no alcanza solamente con saber lo que no queremos, necesitamos aprender de la experiencia histórica para lograr construir horizontes de sentido que nos permitan orientar la acción política y poder salir de este suerte de empate hegemónico en el cual hoy estamos insertos, donde nosotros tratamos de convencer a la sociedad argentina de que el modelo de acumulación necesario es un modelo de acumulación mercado internista, obviamente orientado también hacia la exportación, porque ya sabemos lo recurrente de la restricción externa, pero siempre pensando en cómo conseguir aumentar los grados de consumo y de movilidad social, donde siempre estamos discutiendo la necesidad de pensar un país industrial o construir la idea de un concepto de industria más amplio, incorporando también a los servicios, pero siempre pensando en el empleo, digamos, como el principal elemento que legitima las políticas públicas y que legitima los mercados. Y todo esto se está dando de manera desorganizada, y yo creo que el aporte que vos hacés sirve también para enmarcar ese debate, como el que hace Alfredo todo el tiempo en sus columnas, domingo a domingo, porque nuestras ideas requieren tener un grado de cohesión interna y de organización superior al que está teniendo hasta este momento, básicamente porque estamos peleando contra un sistema de ideas que aparentemente tiene más facilidad para comercializarse, tiene más facilidad para ser internalizada por un sector de la sociedad y obviamente cuenta con más apoyo mediático, como decía recién el compañero. Bueno, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Difundir la idea de que la única forma de organizar la economía es la que el mercado tiene, ¿no? Y cuando hablamos del mercado más concentrado. Y bueno, discutir con esas ideas implica no solamente adiestrarse en la capacidad de desmontar los argumentos del otro, sino también adiestrarse en la capacidad de convencer acerca de un paradigma alternativo al actualmente existente, y para eso necesitamos tener materiales como el tuyo que nos ayuden a organizar nuestras propias ideas y a pensar y a reflexionar acerca de qué es lo más conveniente para que en la Argentina la economía esté puesta al servicio de los hombres y no los hombres y las mujeres al servicio de la economía. Bueno. Alfredo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, gracias por la invitación. Me genera mucho placer presentarle un libro a Julián. El anterior fue en la Feria del Libro, el último día de la Feria del Libro. Ni me acuerdo ya el año, me parece que tiene que ser el 2018, creo, ¿no? Sí. Creo que fue 2018. Y me parece que Julián reúne, más allá de todos sus títulos, esa capacidad de, y lo decía Lean, de poder mezclar la rigurosidad académica con la divulgación y
no solamente la divulgación a nivel de contenido, sino que lo que puede hacer también a nivel de la divulgación, a nivel de medio de comunicación. Y además es un lanzado, y está bueno que sea así, que haya jóvenes, creo que ya sos jóvenes o ya pasaste esa barrera, de esos jóvenes nuevos, economistas, con energía, con ganas de entrar en el debate público. Y digo lanzado porque una de sus lances, además de cómo se presenta diariamente o cuando se da en la televisión, en el mundo gráfico de la radio, que vino a la puerta de la radio cuando yo estaba haciendo el programa Cheque en Blanco sábado a la mañana, me estuvo esperando 1 hora para entregarme su primer libro, y así de la nada diciendo, quiero que me lo presentes. Y la verdad que fue todo una satisfacción que un autor nuevo, yo no lo conocía, me presente y que quiera que yo le presente el libro. Me dio el libro, lo leí, y ahí después le dije, sí, bueno, lo voy a presentar. Lo mismo que con este, y quiero mostrarlo, así lo ven todos, Crisis Económicas Argentinas. Voy a repetir un par de conceptos porque los rescaté del libro. Uno, lo que dijo antes Lean, que es un libro académico, incluso Julián lo dice, es un libro académico con mucha rigurosidad. Se da, digamos, uno lo lee y da cuenta de que leyó mucho, estudió mucho, pero fundamentalmente interpretó las lecturas que hizo. Y eso es un valor agregado para el mundo académico, porque no es simplemente un repetidor, que uno encuentra muchísimo en el ámbito universitario e incluso en las obras que realizan, sino que es la lectura, pero cuando después con esa lectura se interpreta y con una interpretación crítica, le agrega un valor extraordinario para precisamente poder analizar la historia de las crisis argentinas. E incluso tiene aspectos innovadores. Yo simplemente quiero mencionar este aspecto de cómo hace ese entrecruzamiento de lo académico y de la divulgación, pero una divulgación que es, vamos a llamarla popular, una divulgación popular, porque uno puede decir, y bueno, habla en fácil, entonces eso es divulgación. No, la divulgación popular es cuando también esa información académica rigurosa se hace en un lenguaje llano, pero a la vez se hace en un lenguaje llano que sirva para poder entender y comprender esas crisis. Y cuando Julián dice, y vos por eso lo mencionaste al comienzo, Julián, la Argentina tuvo una crisis cada 10 años desde 1860. Es una captura de la atención del lector. Pero aún más, vos decís, bueno, acoto el periodo histórico y digo, pero desde 1977 el promedio baja a 6,5 años. Entonces ahí interpela al lector, es decir, bueno, fuimos contemporáneos de estas crisis, pero cuando es puesto en estos números, ahí es un choque más fuerte para decir, pero entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Y aquí lo tenés. Acá te empieza a dar esa idea de empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Hagamos un recorrido de esas crisis para entenderlas, ver las causas, las interpretaciones y para sistematizarlas. Lo iba a dejar para el final, pero me parece que sirve para esta introducción cuando él plantea en el cierre de la introducción que hay que comprenderlas para evitar o estar condenados a repetirlas. Y me parece que es una convocatoria precisamente a esa lectura de las crisis. Hay una cuestión conceptual que me parece importante. Me parece que ahí es un desafío también a ese pensamiento económico convencional, cuando una recesión no es una crisis. Porque ahí dice, la crisis no es una recesión.
porque la economía se desarrolla en ciclos de alza y caída, pero con una tendencia en crecimiento. Así se ve en los países desarrollados y en otros países. En cambio, la Argentina sí tiene grandes crisis que implican un derrumbe generalizado en diferentes variables, que ahora yo voy a mencionarlo porque me parece que es un hallazgo del análisis de las crisis como la aborda Julián. Pero antes de eso, quiero decir que, como también mencionó Leandro, que es una característica muy interesante, es identificar 3 tipos de crisis que están asociados a 3 modelos: al modelo agroexportador, al de la sustitución de importaciones y valorización financiera. Yo creo que el pensamiento, digamos, el abordaje académico riguroso y el de divulgación, lo que tiene que hacer es también esquematizar ese análisis para que los lectores, y no solamente los lectores especializados, expertos, puedan incorporarlo. Y cuando lo haces en esta forma llana, decirle, ¿saben qué? La Argentina tuvo muchas crisis, pero no todas son iguales, sino que hay en diferentes modelos económicos, pero sí tienen algunos rasgos similares. Entonces hay que analizar las particularidades y lo general. Quiero puntualizar y leerlo porque me parece importante compartirlo con quienes nos están viendo y escuchando, obviamente invitando a que lo compren y lo van a tener con más detalles. Digamos, yo creo que hay un elemento muy innovador, que él dice, y quiero avanzar sobre ese concepto que él dice. Bueno, la Argentina tuvo muchas crisis. Analicé todas esas crisis, que promedio de 1 cada 10 desde 1860 y 6,5 años desde 1975. Bueno, desarrollemos un índice general de las crisis para poder entenderlas. Y entonces detalló en ese elementos cualitativos y cuantitativos. Y de los elementos cualitativos hay 10 y de los elementos cuantitativos hay 2 factores. Los voy a decir rápidamente. Los elementos cualitativos a considerar en ese índice general es, primero, si se ha interrumpido la expansión del ciclo económico; 2, si existió una caída de los precios externos; 3, si ocurrió un salto cambiario, o sea, una fuerte devaluación; 4, si se comprobó la existencia de una marcada aceleración inflacionaria, la cual se ha sostenida durante al menos 3 meses seguidos; 5, si se produjo deterioro social agudo, considerando esto en sentido amplio y multidimensional, como por ejemplo caída de salarios, aumento de la pobreza, suba del desempleo; 6, si cayeron las reservas internacionales del Banco Central; 7, si hubo corridas bancarias, estoy resumiendo algunas cosas; 8, si se dejó de pagar la deuda externa por parte del gobierno central, o sea, un default; 9, si existió algún tipo de crisis social o política antes, durante o después de la tribulación económica; y 10, si el peso del endeudamiento fue central en las crisis. Si uno recorre estas variables cualitativas, uno, digamos, no para, digamos, los que nos están escuchando somos contemporáneos, digamos, desde las crisis de 1975, seguro, entonces vamos a poder encontrar identificarnos vinculados con esas variables de las crisis económicas. Y arma un cuadro, y el cuadro es fabuloso, porque el cuadro, entonces dice, te encontrás, bueno, ¿cuáles fueron las crisis que uno puede considerar más agudas? Y de la crisis del 98 al 2002, es que tiene 27 puntos, vamos a ponerle índice de puntos de crisis, tiene 27, uno tiene que remontarse a la crisis de 1913-1917, sin anteojos, estoy leyendo así a lo lejos, pero algo lo veo bien, que tiene 32 puntos, ¿no? Entonces, me parece tan interesante esto, tan interesante porque permite también ver magnitudes de las crisis y a la vez poder tratar de entender y profundizar sobre
las características de las crisis. Y por último, esas dos variables cuantitativas son dos: la cantidad de puntos que cayó el PBI durante la crisis y los años de duración de esa crisis. Me parece interesante también al comienzo cuando decís, y bueno, en una nueva edición voy a tener que sumar la crisis del coronavirus, ¿no? La de 2020. Y ojalá, ahora vamos a continuar, porque me parece que es interesante otros aspectos que quiero compartir, pero vamos a hacer un diálogo. Ojalá que no tengas que hacer nuevas ediciones de agregados, sí nuevos lanzamientos a nivel de que se agotó, pero que no tenga la cuestión de nuevos capítulos de crisis. Sigan Julián, Leandro, y después sigo con algunos otros elementos que me parece importante compartir. Bueno, sí, si me permitís, sí, hay un tema, ¿no?, que yo no lo mencioné porque es un ejercicio contrafáctico, pero a mí por lo menos me pareció interesante para tomar conciencia en largo plazo, ¿no? En las crisis trato de hacer dos cosas, ¿no? Comparar una evolución histórica, ya en el último capítulo, sobre el desempeño económico argentino en relación a las potencias capitalistas centrales en el mismo periodo, a ver si en estos 160 años nos acercamos o nos alejamos, cuáles fueron los años de gloria que nos permitieron estar, por así llamarlos, más cerca del desarrollo de las potencias económicas, y también el mismo ejercicio en relación a los países vecinos, hermanos latinoamericanos, con estructuras económicas relativamente similares, en algunos casos, algunos más cerca, más lejos, pero bueno, dentro de la misma región, para entender si efectivamente fue un problema regional o fue un problema específico del país. Ese es un ejercicio interesante, pero el otro que por ahí es más osado, más imaginativo, pero que vale la pena, que es dibujar o considerar una Argentina que hubiese pasado con la Argentina si no hubiesen existido crisis económicas. Bueno, hay otros de los elementos para reflexionar, porque si no hubiésemos tenido crisis económicas, ¿no? Yo ahí trato de explicar más o menos cómo lo hice, el ejercicio contrafáctico. Hoy el PBI per cápita de Argentina sería más de 3 veces más grande que el actual y sería el mismo que tienen hoy los países desarrollados. Tendríamos más o menos el mismo PBI per cápita que Canadá, que Francia, que Alemania, que Estados Unidos o Nueva Zelanda. Entonces incluso sería un poco más grande. Bueno, esto es central. O sea, simplemente, no es que tendríamos que haber hecho las cosas mucho mejor, sino simplemente no haber caído, no habernos chocado, no habernos golpeado con la visita. Ya con eso, simplemente, de hecho, el ejercicio supone que en vez de sufrir crisis, la economía estaba en recesión, ¿no? En vez de caer, simplemente queda estancada. Bueno, con haber hecho eso, ya hubiese sido suficiente para ser hoy una potencia económica mundial, lo cual es central, pero también en las conclusiones recupero una idea que yo no lo quise personalizar, pero bueno, me pareció interesante también pensarlo, de por ejemplo, los que tratan de pensar la historia económica, y por ahí más popularmente lo han hecho, porque es uno de los libros de historia económica más vendidos, que es el de Pablo Gerchunov y Lucas Liach, que ellos dos han capitaneado la economía argentina, o han sido parte de los equipos económicos del final del Alfonsín, de la Alianza y del macrismo. Bueno, 3 crisis económicas. O sea, cuando ellos tuvieron a cargo la economía, la chocaron, ¿no? Y cuando uno identifica en sus textos cómo pensaron esos periodos, siempre queda invisibilizada la fuga de capitales, el subdesarrollo, el aumento de la pobreza, la desigualdad, el megaendeudamiento, la desindustrialización, la desatención del mercado interno, bueno, toda una serie de problemas que en su discurso, en sus categorías, no entran. ¿Por qué? Porque primero las crisis pasan porque pasan, ¿no? Como si fuera un accidente y no hubiera ciertas condiciones, ¿no? Como uno sale a la calle y llueve y bueno, no es la culpa de uno que llovió. Bueno, esto no es así, son fenómenos humanos donde nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Pero aparte, no pensar o entender las categorías y los problemas centrales de nuestro país en función de los problemas de un país latinoamericano. Porque, a ver, uno no puede, esto lo digo con todo respeto, uno no puede entender la economía de Senegal con un manual económico de Alemania, o no puede entender cómo funciona el desarrollo canadiense del mismo modo de cómo funcionó Bolivia, la historia de Bolivia. Bueno,
si vos te formás con los manuales de los países desarrollados y especialmente con los manuales ortodoxos de esos países, donde niegan todos los problemas que son las características centrales de una economía tercermundista, periférica, subdesarrollada como la Argentina, de un país típicamente latinoamericano, bueno, te vas a encontrar con estos problemas, de decir, mirá, pucha, pasó una crisis. Bueno, pero esa crisis pasó precisamente porque vos estás mirando las anteojeras ideológicas y, bueno, de alguna manera de la subordinación, si quiere, ideológica, cultural, sobre las cuales se impone. Jauretche decía que los pueblos, que el colonialismo económico se monta sobre el colonialismo cultural. Entonces, si uno no desarrolla nuevas categorías, nuevas formas de pensarlas, no trata de sistematizarlos, no agrega elementos, ¿no?, señalando los desequilibrios productivos, la vulnerabilidad del sector externo, y me parece 3 o 4 categorías que yo en general veo que están prácticamente ausentes de la mayoría de los análisis dominantes y que son los responsables directos de las últimas crisis, ¿no?, que tiene que ver con el endeudamiento sistemático del Estado, la fuga de capitales, la dolarización y cómo se conjugan los actores de peso del poder económico concentrado para generar golpes de mercado. Entonces también uno lo que ve, no solo la funcionalidad, sino que son estos propios actores concentrados los que promueven y ellos mismos van generando las crisis, ¿no? Porque acá también hay un tema. El patrón de acumulación que han desarrollado los grandes capitales en Argentina es muy simple. Es cualquier ganancia que logran de sus empresas, no es reinvertir, porque las clases dominantes en este país, ¿no?, uno lo que observan es que no demandan desarrollo, no demandan estabilidad, no demandan crecimiento, no les interesa tener un mercado interno fuerte, pujante, no les interesa aumentar las exportaciones, no les interesa ninguno de los problemas centrales que uno podría decir, bueno, tendrían que aspirar a eso. A ellos no les interesa eso. Uno lo ve, por ejemplo, con el gobierno de Macri, que ahí directamente aplicaron su modelo económico, ¿no? Macri hizo lo que ellos demandaban, llevó a cabo eso. Bueno, con Macri, ¿qué veo? La economía se cayó, explotó, cada vez más inestable, se escapó. Bueno, a ellos lo que les importa primordialmente es poder fugar capitales, dolarizar y fugar esos capitales. Ese es su patrón, el corazón de su modelo de acumulación. Con eso logran crecer y excluir a la sociedad. El tema es que acá aparece la pregunta, ¿dónde sacan los dólares que fugan? Bueno, el tema es que acá la estrategia es capturar al Estado como una suerte de socio bobo o facilitador para que el Estado se endeude sistemáticamente y les consiga los dólares para que ellos puedan fugarlos. Uno analiza, por ejemplo, la economía durante el gobierno de Macri, ¿no? Pongo porque es el ejemplo que me parece donde más transparente es. El macrismo, que nos endeudó a 100 años, fue el gobierno más endeudador, fue una locura, ¿no?, una voracidad total por el endeudamiento. Y uno se pregunta, ¿para qué usaron ese endeudamiento? Porque, a ver, ¿a dónde fue a parar? Porque no fue a parar a bajar la pobreza, a aumentar el consumo, a por lo menos lograr la estabilidad, no chocar, bajar la inflación, por lo menos artificialmente bajarla. ¿A dónde fue? Bueno, la respuesta es fácil. Eso terminó en fuga de capitales. El 86% de la deuda tomada durante el macrismo terminó fugada. Entonces, uno ve ahí claramente, ¿no? ¿Qué hizo Macri? Llegó, sacó el cepo, se endeudó a toda máquina y el último día dijo, bueno, declaro el default, vuelvo a poner el cepo, chao, me voy, ¿no? Y aún el poder económico lo sostuvo, les estuvo a la mano, porque le interesa primordialmente eso. Ese es su modelo, esa es su apuesta. Entonces, si sobre esto también no hay una reflexión de cómo funciona, ¿no?, la vulnerabilidad económica y cómo pueden operar estos golpes de mercado. ¿Por qué? Porque son pequeños actores. De hecho, de ese 86% que terminó fugado, uno puede ubicar que el 80% prácticamente de ese nivel de fuga lo explican 800, 700, entre 800 y 900 agentes económicos. O sea, menos de 1000 agentes económicos explican prácticamente la totalidad de la fuga. Entonces, en general, cuando te vienen los números, no compran 2, 4, 5 millones de personas todos los meses dólares, bueno, sí, pero no es el pequeño ahorrista el que tiene la capacidad de forzar el mercado de cambios y generar estas corridas, sino que son otros actores concentrados, los que los promueven, los que se benefician y los que tienen el volumen y el poder suficiente para cambiar los esquemas de funcionamiento económico. Entonces, acá esto es central, no solo. Y el otro elemento que también me parece es una especificidad propia de Argentina, que muy pocos países en el mundo la tienen, que es la dolarización, ¿no? Adoptar un modelo económico de funcionamiento bimonetario, que es totalmente, que tiene una fuerte base de premisas culturales,
pero que algo nos refiere a cómo actúa la sociedad y sobre todo las clases dominantes. Porque a mí me parece que algo de esa demanda de dólares tiene que ver con que las clases dominantes apuestan a una moneda que no es la del país que ellos deberían regir. Ellos compran dólares porque ya no creen en la propia institución y el propio acceso que pueden tener al gobierno de la sociedad que ellos tendrían que mandar, como pasa en todas partes del mundo. Es su propia desconfianza y el reconocimiento de su incapacidad como agentes de haber generado un proyecto hegemónico, un proyecto de dominación con legitimidad propia. Ellos principalmente lo hacen porque tienen miedo del peronismo. Saben que les es muy difícil acceder al gobierno vía validación electoral porque el modelo de ellos es un modelo de exclusión, de desigualdad, ¿no? Cuando uno ve las consecuencias económicas del macrismo, ¿no? Se duplicó el desempleo, aumentó la pobreza, cayó el salario, y dice, bueno, le pasó a Macri. No, esto no es que le pasó, ni siquiera fue una consecuencia, fue un objetivo deliberado de la política económica de los modelos neoliberales. Entonces, pero como el poder económico tiene una propia capacidad histórica, porque no ha logrado ni construir un partido de derecha, bueno, salvo el macrismo, pero uno piensa, en 200 años del país nunca han logrado construir un partido propio, un partido conservador, un partido liberal con acceso a las masas, ¿no? que les permite el acceso directo al poder. Históricamente la única manera que tenían de acceder era o al fraude electoral, o los golpes de Estado. Los militares eran los únicos que podían acceder al gobierno para aplicar su modelo económico. Entender, me parece, estos puntos, ¿no? La cultura de la dolarización, la apuesta a la estrategia individual y principalmente construir un país inestable y la apuesta por el caos y precisamente padecer las crisis económicas, la desigualdad, la fuga, la dolarización, el endeudamiento del Estado, me parece que son categorías que hay que intentar articular y ver cómo funcionan, porque es la única manera que vamos a poder desarmar, si se quiere, desatar los nudos que nos anclan permanentemente en la pobreza. Entonces, bueno, también me parece que es una reflexión que precisamente estas crisis, estos padecimientos y estos elementos son los que nos alejan del desarrollo y un mejor nivel de vida. No sé si... Para ir cerrando, porque se nos está terminando el tiempo, la verdad que una charla increíble y un repaso, diría, muy preciso sobre lo que es la historia económica y el rol que jugaron los distintos gobiernos del Estado y la sociedad en este periodo. Y también me parece que es importante incorporar acá al debate el rol que juega la oposición en este tipo de situaciones o circunstancias que siempre salen a favor de justamente los grupos de minoría económica, como fue en el anterior gobierno, y que justamente ahora se repite cuando salen a atacar las decisiones de este gobierno, de un gobierno nacional, popular, democrático, que busca inyectar dinero en el bolsillo de la gente para reactivar la economía y así construir una conciencia de consumo nacional, reactivar la industria, reactivar la obra pública, cómo nuevamente se sienten los sectores de la oposición asustados por esto y salen al ataque. Para cerrar, una pequeña reflexión, Leandro, Alfredo, Julián. A ver, voy a aprovechar que estamos en Zoom, a ver si se ve esto. Se repite todo el tiempo. No hubo enseñanza. No hubo enseñanza. Recurrentemente tenemos los mismos problemas: restricción externa, endeudamiento, desequilibrio macroeconómico. Y no hubo enseñanza. A ver, hoy estamos atravesando una pelea que parece ser de carácter político, pero en realidad es de carácter político-económico, que es la disputa, por lo que yo creo que la derecha trata de instalar como la disputa por la idea de la libertad. Para nosotros, los que tenemos una formación de izquierda, la libertad siempre se vio asociada a la idea de la igualdad. No hay libertad sin igualdad y no hay igualdad sin libertad. Son libertad e igualdad los dos horizontes hacia los cuales nosotros necesariamente marchamos y los entendemos de manera complementaria. Sin embargo, ustedes verán que la derecha machaca todo la idea de
que hay un Estado autoritario que limita las libertades individuales, trabajan todo el tiempo sobre la premisa de que el populismo es una suerte de Estado fascista, corporativista, que lo que busca es eliminar el mercado porque tiene una mirada antiempresaria, con una suerte de progresividad regresiva o de distribución regresiva. Ellos lo llaman pobrismo, ¿no? Estos tipos buscan, dicen ellos, igualarnos en el sentido de que todos seamos cada vez más pobres. Y para eso lo que hacen es abusan de las regulaciones y de las intervenciones en el intento de mantener a millones de vagos sobre el esfuerzo de 6 millones de blancos que trabajamos en el sistema privado y registrado. ¿Por qué digo esto? Porque esta disputa es una disputa sobre el modelo económico. La derecha lo que ha logrado hacer, porque vos recién, Julián, decías, no han logrado construir un partido político, y yo creo que eso por ahí era hasta hace algunos años. Ahora han logrado, me parece a mí, una victoria cultural, una victoria hegemónica. Han logrado construir, me parece, parte del sentido común sobre el que todos nosotros operamos, en el sentido de que somos víctimas también de ese sentido común, donde han igualado la libertad individual a la libertad de mercado. Donde pareciera ser que cuando el Estado regula cualquier proceso económico, lo hemos visto esta semana, con las reacciones que tuvo el decreto de declaración de servicio público esencial, los servicios de tecnologías de la información y de la comunicación, cómo han reaccionado como si se tratara de una suerte de avanzada contra las libertades individuales o contra la idea de una sociedad libre y abierta. ¿Y saben por qué digo esto? Porque los modelos económicos se construyen siempre sobre premisas culturales, sobre premisas filosóficas, que después se traducen en decisiones políticas y en medidas económicas. Y hay una batalla, que es la batalla por construir el horizonte de sentido, ¿no? La utopía. Para mí esa construcción es una construcción que requiere de mucha inteligencia, de mucha innovación, y además requiere una correcta lectura de lo que está haciendo el adversario. Yo tengo la sensación que hoy ellos están trabajando fuerte en tratar de desprestigiar todas las herramientas de control y de regulación económica, pero que no lo hacen de manera abierta, sino que lo hacen de manera indirecta, consiguiendo que las víctimas del sistema muchas veces terminen justificando sus propias posiciones. Lo vimos en Vicentín, ¿no? El del Duna Blanco diciendo todos somos Vicentín. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa porque ese hombre lo convencieron de que las medidas del gobierno iban a avanzar hasta tal punto que le iban a confiscar seguramente su Duna Blanco. Entonces fue solidario con el señor Vicentín, que seguramente cagó a algún compañero suyo, porque cagó a todo el mundo, el señor Vicentín, y fue a esa movilización para evitar que el Estado intervenga, para que no avance sobre las libertades individuales. A mí esa situación me llevó a muchas reflexiones y me llevó a un estado de angustia personal inclusive, por el hecho de que veo que hay gente que no necesariamente forma parte de la clase dominante, pero como bien sabemos asume las ideas de la clase dominante como propia y a partir de esa realidad empieza a construir una idea de lo que es deseable y de lo que es posible. Y yo creo que esa idea de lo deseable y lo posible tiene que estar en tensión en una sociedad democrática. No podemos aceptar el pensamiento único de que es el mercado el que regula y que la libertad individual es igual a la libertad de mercado y que en todo caso el Estado lo que tiene que hacer es solamente garantizar la provisión de bienes y servicios básicos. No hay modelo de desarrollo inclusivo. El modelo de país que nosotros tenemos en la cabeza no se construye por generación espontánea, se construye a partir de acción de fuerza, una puja de ideas, y esa puja de ideas requiere que nosotros tengamos la posibilidad de convencer a la sociedad sobre un paradigma alternativo. Una de mis preocupaciones es que en América Latina los proyectos que nos consideramos post-neoliberales o no neoliberales no tengamos la suficiente agilidad mental como para poder construir rápidamente una concepción alternativa a la existente y la sociedad nos empieza a asimilar como una continuidad. Yo lo estoy viendo esto con cierta preocupación. Entiendo
hay mucha gente pensando en este sentido para evitar que esto suceda. Ustedes dos, digamos, desde el desarrollo económico, desde el pensamiento crítico de la economía política, hacen un aporte importante, pero lo dejo como pedido para el motivo de un tercer libro. Has explicado con características majestuales la posibilidad de pensar las crisis recurrentes, entendiendo como proyectos de país en pugna, que lo que buscan en definitiva es definir cómo se reparte el ingreso y cómo, vinculando el modelo de acumulación con el modelo de distribución. Necesitamos también ahora empezar a pensar, además de para el pasado, mirar para adelante, cómo construimos un paradigma económico alternativo que pueda estar en sintonía con la idea de una sociedad de iguales, que pueda estar en sintonía con la idea de que la libertad, para ser liberal en términos políticos, es muy difícil ser liberal en términos económicos, entonces necesitamos vincular también las ideas de la libertad y la igualdad dentro de nuestro propio marco teórico. Y por último, decirte también, Julián, y bueno, obviamente Alfredo también, que esta batalla que nosotros vamos dando día a día, digamos, por la construcción del sentido común y por la construcción de un horizonte deseable para la sociedad argentina, cuenta con ustedes dos intelectuales orgánicos muy importantes para dar una batalla en este sentido. Así que también quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a Alfredo, que si bien es cierto que lo hace domingo a domingo, desde su columna en Página 12 y habitualmente en la publicación de libros, el socorro necesario para poder empezar a pensar seriamente, desde una perspectiva latinoamericanista de izquierda, la construcción de un paradigma alternativo que pueda repensar un modelo de acumulación que rompa con las ideas neoliberales, porque si vos te pones a pensar, cuando yo me daba cuenta que eran tres los modelos, el modelo agroexportador, el ISC y el de valorización financiera, me di cuenta la necesidad de construir un cuarto modelo, que sea un modelo de acumulación económica, pero también de desarrollo económico, que represente el horizonte sobre el cual tenemos que marchar la próxima década. Así que les encargo a los dos este pedido en el auxilio necesario para poder dar la batalla por la construcción de una sociedad más justa. Compañeros, tenemos que cerrar porque están haciendo seña acá porque continúa otra actividad. Bueno, agradecerles tanto a Alfredo como a Leandro y a Julián por estar aportando a una construcción, creo yo, más justa, más colectiva, más inclusiva, de equidad. Ojalá haya más escritores y escritoras que nos inviten a reflexionar sobre la construcción histórica de nuestro país y de la economía. Les mando un abrazo muy fuerte desde acá, desde Chaco, y esperemos poder tenerlos próximamente por acá. Bueno, un placer. Vuelvo a agradecer a Alfredo, a Lea, mil gracias, la verdad. Bueno, a la gente de la Feria del Chaco, a la editorial, que la verdad es la mejor editorial con la que uno puede trabajar, y bueno, a toda la gente que le está viendo y que ojalá lo disfrute y podamos reflexionar. Así que muchas gracias a todos, porque para mí por lo menos es muy importante y encima muy lindo poder compartir. Abrazo fuerte, saludos compañeros. Pero no iba a decir, perdón por hablar tanto, pensé que iba a cerrar Alfredo, así que no sabía sí, yo también pensé que cerraba Alfredo. Todo bien, coincido. Hacemos otra, les prometo que hacemos otra. Bueno, abrazo grande. Abrazo.